Hola, vuelvo contigo con una segunda temporada de este podcast Alma en Conexión. Y si soy honesta, ni siquiera tengo claro por qué segunda temporada. No sé, tal vez es una segunda temporada en mi propia historia, una especie de reset, un reinicio importante en donde de una manera más comprometida y consistente estoy llevando todo el foco a mi interior, donde sigo dándome cuenta de mi trabajo pendiente. Y en este momento está llegando a mí mi maestro con una anécdota, pero bueno, déjame hacer un paréntesis y ahora te lo cuento. ¿Te parece que iniciemos con nuestra breve y maravillosa práctica de gratitud de siempre? Así es que te invito a hacerte presente o bien a cerrar los ojos si puedes, o si vas manejando, abrirlos muy bien. Y solamente date cuenta del ambiente, de los colores, de la temperatura. Arráigate. Si puedes, sonríe. Deja de fruncir el entrecejo. Y te invito a traer a tu mente, a tu corazón y a tu estómago tres cosas que agradezcas el día de hoy. Ya sabes, pueden ser desde las más básicas, desde las más elementales, hasta estos deseos concedidos, estos milagros que están pasando, que habías estado esperando. Nota cómo se siente tu cuerpo, nota tu respiración y todo eso que está llegando a ti. Y date cuenta cómo se abre tu corazón. Muy bien. Ahora toma una respiración bien profunda. Si puedes llevar tu barbilla al pecho poniendo tu mente al servicio del corazón y regresar conmigo a este espacio. Y bueno, vuelvo a la anécdota que te decía de mi maestro. Hace mucho tiempo, cuando yo sentía que no tenía ni pies ni cabeza, que bueno, a veces lo sigo sintiendo, pero en aquel momento me sentía bastante perdida. Entonces, por recomendación de alguien muy X, llegué con un doctor, o sea, literal un médico que también se había adentrado a prácticas holísticas. Me parece que en ese momento estaba dando algunas sesiones de biodescodificación y numerología, no sé qué más. El caso es que en esa sesión random que tuve, me dijo que mi primer nombre, María, era un nombre que guardaba mucho dolor por historia, que las Marías sufríamos mucho. Curiosamente, en ese momento yo vestía por practicidad de negro la mayor parte del tiempo. El negro ha sido uno de mis colores favoritos. Y entonces me dijo que además yo venía guardando un luto de no sé si toda la vida o... Vaya, pa' pronto me llamó casi casi María de los Dolores, haciendo alusión a esta advocación de la Virgen María de los Dolores, que es una imagen que a mí no me gusta, en donde colocan a la Virgen María vestida de negro llorando con un pañuelo en las manos. Y no es nada personal, simplemente me parece un poco tétrica esa estatuilla. Entonces, un día, hablando yo con mi maestro querido y muy respetado Marco, le contaba esa anécdota y me dijo algo bien bonito. Me dijo, tú puedes escoger si quieres ser esa María de los Dolores o la María poderosa que hizo que convirtieran el agua en vino.
Entonces, con esta anécdota, iniciamos esta segunda temporada de Alma en Conexión. Y bien, fíjate que a veces resulta complicado tener una mirada compasiva ante nuestra vida. Sufrimos mucho ante el miedo de sentirnos defectuosos. Y por eso, hoy quise hablar de la aceptación radical, inspirada por Tara Brach, una psicóloga, una gran promotora del budismo, quien tiene un libro también con el mismo nombre. Y la verdad es que también inspirada por mí misma y mis historias, porque es inherente a nuestra humanidad esa sensación constante de que estamos fallando por más que intentemos hacer las cosas bien. Y sin darnos cuenta, esa terrible fantasía nos separa de los demás, nos fragmenta adentro y hace que nuestra balanza se incline hacia el pulso de la muerte, porque todas las personas tenemos pulso hacia la vida y pulso hacia la muerte. El pulso hacia la vida es cuando hacemos cosas que nos llenan el corazón, que nos hacen sonreír. Y el pulso a la muerte es cuando nos ponemos en lugares muy incómodos. La realidad es que esto se vuelve todo un círculo vicioso porque entre más inadecuados y faltos de valía nos sentimos, más frágiles y separados nos vivimos. Y entonces nos aferramos a algo o a alguien para sentir que esta vida merece la pena ser vivida. Y en algún sentido, nos cuesta creer que alguien pueda amarnos de verdad, amarnos incondicionalmente, a pesar de nuestra sombra. Tememos que los demás nos rechacen y se alejen. O sin ir más lejos, más allá de ver nuestra sombra, por el puro hecho de creer que somos inseguros y aburridos. A mí me ocurre que me doy cuenta de esos momentos en donde estoy mirándome con lupa por si me equivoco, totalmente en guardia, psicoanalizándome a mí misma, imaginándome a Freud y a Lacan haciendo un festín con mis dramas y mis historias. Y lo más divertido de todo esto es que a veces creemos que por el hecho de tener un trabajo de introspección profundo, lo que para mucha gente puede ser espiritual, podemos llegar a creer que trascenderemos por completo esto. Y entonces yo misma me río y me digo que si así fuera ya no estaría en este plano y sería toda una maestra ascendida, pero no. Me asumo como esa escultura en proceso, esa que, como Miguel Ángel decía, estaba ya en la piedra y solo hacía falta quitar todo eso que le sobra. Entonces yo estoy intentando quitar todas esas capas que me sobran. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ante este sentimiento de inadecuación y absurda falta de valía, a lo largo de nuestra vida hemos hecho un poco de todo para sentirnos amados. Y con tal de no sentir ese dolor, hemos estado dispuestos a hacer lo que sea. No sé, tal vez resistir a un jefe tirano o permanecer en una relación de abuso, amigos desleales o esa búsqueda de pertenencia a círculos en donde, aun cuando nuestras ideologías no encajan, hemos querido estar ahí, buscando un lugar. Recuerdo que al yo ser la número 10 de mis hermanos y hermanas del mismo papá y mamá, a lo largo de muchos años de mi vida no me sentía vista porque tenía muchísimos sobrinos y algunos de mi edad. Entonces crecí un poco lejana, digo yo como satélite,
tratando de demostrar y hacer piruetas y tratando de brillar intelectualmente para ser vista. Tenía un profundo anhelo de ser vista aunque yo estuviera lejos. Al paso de los años, cuando comencé un trabajo terapéutico, yo observaba pues, ¿qué me pasaba cuando sentía que la maestra en clase me saltaba, por ejemplo, cuando yo levantaba la mano, ¿no? O cuando yo pedía algo y no me sentía escuchada. Cuando adulta, y ya como con un trabajo personal, aprendí a no enojarme con el otro, sino a comprender que se trataba de una herida mía, que yo debía resanar, que era mi responsabilidad. Muchos años después, mi amada terapeuta Leti Sonana de aquel entonces me decía: es que tu lugar en la vida es tu lugar, nadie te lo puede quitar. Solo tómalo. Imagínate que ese impacto de ser la 10 me llevaba siempre a lugares en donde no me permitía yo misma ser la 1. Me llevaba a lugares en donde asumía el lugar de la 2, gracias a ese patrón mental que desde mi inconsciencia yo había reforzado. Incluso en la secu, a pesar de que yo era muy brillante, yo siempre dejaba que mi mejor amiga, híjole, es que esto está fuertísimo, pero así era, mejor amiga de aquel entonces, si me escuchas, no es nada personal, pero bueno, yo siempre dejaba que mi mejor amiga se llevara el primer lugar porque sentía que yo iba al último. Hasta que, siendo adulta, elegí convertirme en la número 1 para mí. Aprendí y sigo aprendiendo a mirarme de manera compasiva y amorosa, porque sé que si logro hacerlo conmigo, puedo hacerlo entonces con alguien más. Quizás me salga, quizás no, pero aprender a tener esa aceptación radical, aunque sea por momentos, me ha tomado 41 años. Hace más de 2000 años, por ahí más o menos 2500 años, Buda se sentó a meditar bajo un árbol. Y se dice que ahí ocurrió su iluminación plena, después de meditar toda la noche. Luego de eso su corazón se abrió y por fin se sintió libre. Y entonces, en su primer sermón, él hablaba de esa libertad de su corazón y compartía que la libertad empieza por ver con claridad la raíz de nuestro sufrimiento. Esa fue una de sus nobles verdades, que reconocer el sufrimiento o la infelicidad son el primer paso del camino del despertar. Lo más valioso de esto es reconocer que nadie nos hace nada. Son heridas nuestras que se proyectan en los demás. Y este es un juego de espejos en donde, si estamos atentos, podemos tomar la lección y la medicina que la vida nos ofrece a través del otro. Es decir, que en el momento en el que hacemos un reclamo al otro, si estamos lo suficientemente atentos, nos daremos cuenta que existen cosas que no nos estamos dando y estamos esperando que alguien más nos lo dé. A mí me ha pasado que en ese afán de sentirme bienvenida, tal vez una bienvenida que yo me debía, me ha hecho exigir atención de alguien más. Y cuando veo eso, me enfoco muchísimo más en mi sadhana, mi práctica espiritual, y medito y rezo y ayuno para mover mi propia energía y modular mi fuego interno, porque ese es mi problema. Pero también observo esa fantasía que todavía se asoma de que puedo dejar de ser amada por mi demanda. Cada vez menos frecuente, cada vez menos tiempo, pero ahí está. Y cuando yo veo esa fantasía, cuando me doy cuenta que está ahí,
Entonces llamo al amor y en mi sadhana, en esta práctica espiritual que te digo, me disculpo conmigo porque en algún momento desde mi inconsciente volví a ponerme en un espacio en donde friccioné y desperté emociones y sentimientos hostiles en alguien más, pero desde mi propia herida. Entonces tomo acción y yo solita me doy a cada madrugada cuidados intensivos. Me levanto a las 4:30 de la mañana a mirarme, a tallar mi cuerpo con las manos como la diosa Parvati lo hacía, para darse contención cuando Shiva se fue a la guerra. En el siglo VII había un maestro zen llamado Zen San, quien enseñó a sus discípulos que la verdadera libertad se trata de estar sin angustiarse por la imperfección, lo que se traduce como aceptar la vida y todo lo que ocurre en ella y nuestra existencia humana tal y como son, abrazando cada una de nuestras vivencias, abrazándolo todo, porque aceptación radical es sentir dolor sin resistencia, sentir deseo sin resistencia, sentir aversión sin resistencia, sentir lástima sin resistencia, sin esa crítica a nosotros mismos por sentir eso que también somos. Es decir, somos luz y sombra. Entonces, Tara Brach dice que la aceptación radical es reconocer con claridad lo que pasa dentro de nosotros, observando lo que vemos con un corazón abierto, amable y amoroso. Ella dice también que si nos estamos retrayendo de alguna parte de nuestra vivencia, si nuestro corazón cierra el paso a eso que somos y sentimos, entonces estamos fomentando el miedo y esa sensación de separación que alimenta el trance de la falta de valía. La aceptación radical tiene dos alas. Una es la atención plena, que nos invita a experimentar lo que llega sin resistir y sin rechazar. Y la otra es la compasión, que es esa capacidad de mirar con ternura y solidaridad, abrazando nuestro dolor maternalmente como lo haría una mamá con un bebé. En lugar de juzgar nuestras heridas e implicaciones, es maternarnos, ¿no? Es contactar con la energía de este padre y de esta madre que todos tenemos dentro. Y la aceptación radical no es resignación ni autocomplacencia, sino es certeza, confianza en la vida y libertad, en lugar de retracción y miedo a sentir. Es hacernos conscientes de las historias que nos contamos y nos hacen sufrir, para luego llegar a una visión clara de cómo nos sentimos, sabiendo que eso que nos contamos nos produce dolor. ¿Y cómo podríamos entonces contarnos una historia en presente, aquí ahora, inventariando lo que hoy puedes, hoy tienes y hoy eres? Rumi, este sabio sufí, decía que es por la herida por donde entra la luz. Y hoy a través de este episodio quiero desearte eso, que cuando más roto o rota te sientas, aunque no lo percibas, la luz está entrando en ti para recordarte quién eres. El dolor nos recuerda quién somos, el dolor nos invita a mirarnos. Aunque no lo percibas, cuando más dolor tienes, cuando más dolor sientes, la luz está entrando en ti para recordarte quién eres, para expandirte una vez que pase la contracción, porque esa es otra. Siempre después de una expansión viene una contracción.
Luego de cada inhalación viene una exhalación. Luego del día viene la noche. Imagínate al universo expandiendo y contrayendo. Nuestras emociones y sentimientos son así. Luego de momentos de mucha felicidad y plenitud, llega la incomodidad y la tristeza, pero luego vuelve a llegar la alegría y la risa y seguramente luego viene el llanto. Y así es esto de ser humanos. Así es la vida y qué hermosa. Todo es un regalo, incluso la muerte. Así es que con todo el corazón deseo que puedas abrazar tu vida con aceptación radical, que puedas honrar todas tus partes, incluso estas que más te incomodan, estas que has juzgado la mayor parte de tu vida, que te tomes el tiempo para comprender que siempre se trata de ti y que el otro solamente te está enseñando el camino. Pero bueno, esto es lo que te traje en este episodio y espero que hayas resonado con él. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo ahí donde estés, te mando todo mi cariño y conectamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.